Mi compañero el Espíritu Santo. Capítulo 2. ¿Quién es el Espíritu Santo? Consideremos, ¿quién es exactamente este maravilloso Espíritu Santo de la gracia? Si queremos tener intimidad con Él y trabajar en su compañía, necesitamos conocerlo bien. Aunque hay una serie de metáforas impersonales sobre el Espíritu Santo, el fuego, el viento, el agua, el aceite, la paloma y otras. Y todas tienen una base bíblica. Han sido tan ampliamente usadas que algunas personas no conocen quién es Él en realidad. Vayamos al fondo mismo de la verdad. El Espíritu Santo es Dios. Como Dios Padre y Dios Hijo, el Espíritu Santo es miembro de la divinidad. Dentro de la historia de la Iglesia, los arrianos, sabelianos y socinianos lo han considerado como un poder procedente del Dios eterno, pero estos grupos siempre han sido calificados de heréticos por la Iglesia de creencias ortodoxas. La Biblia misma llama a Dios al Espíritu Santo. Entre las cosas que Jesús les ordenó a sus discípulos inmediatamente antes de ascender a los cielos, se halla esta: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Aquí Jesús sitúa claramente al Espíritu Santo en la misma posición que el Padre y el Hijo. Afirma que tiene la misma autoridad, el mismo poder, la misma gloria que ellos. Así sucede a lo largo de toda la Biblia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, un hombre llamado Ananías vendió junto con su esposa Zafira una posesión y le llevó a los apóstoles parte del dinero obtenido, fingiendo que les había entregado todo. Sin embargo, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo reprendió diciéndole: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, 3, 4. En esta circunstancia, Pedro da testimonio de que el Espíritu Santo es Dios, al decirle a Ananías que le había mentido a Dios y le había mentido al Espíritu Santo, usando ambas expresiones de manera intercambiable. Algunos versículos del Antiguo Testamento en los que habla el Señor son mencionados en el Nuevo como escritos por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Isaías 6:9 dice: y dijo el Señor, anda, y di a este pueblo, oigan bien, y no entiendan, vean por cierto, pero no comprendan. Cuando Pablo cita este versículo en el Nuevo Testamento, lo atribuye al Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Hechos 28, 25, 26. A partir de pasajes de las Escrituras como estos, puedo entender claramente que el Espíritu Santo forma parte de la Trinidad Santa. La palabra del Señor Dios del Antiguo Testamento es la misma que la del Espíritu Santo en el Nuevo. Jeremías 31:33 y Hebreos 10:15-16. Podemos ver también que el Espíritu Santo es Dios en el hecho de que realiza una obra que nadie más que Dios podría realizar. El Espíritu Santo creó los cielos y la tierra por voluntad de Dios. Génesis 1:2, Job 26:13. Resucita a los muertos.
Romanos 1:4 y 6:11. Hace nacer de nuevo. Juan 3:5-7. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Y echa fuera demonios. Mateo 12:28. Además de todas estas pruebas, el Espíritu Santo posee todos los atributos divinos. Solo Dios es eterno, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y el Espíritu Santo tiene todas estas cualidades. Hebreos 9:14 dice que el Espíritu Santo es eterno. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. El Espíritu Santo es omnisciente, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. El Espíritu Santo sabe todas las cosas, aún las más profundas de Dios. También es omnipotente. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Se ve con claridad que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo y que para Dios no hay nada imposible. Por último, el Espíritu Santo es omnipresente. El Salmo 139 expresa bien esta cualidad suya. David afirma, al hablarle al Señor: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Versículos 7 y 8. Por consiguiente, el Espíritu Santo, que es eterno, omnisciente, omnipotente y omnipresente, ¿no es Dios? El Espíritu es también majestuoso, santo y glorioso, como el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo tiene personalidad. Tan pronto como nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es una persona, una entidad con personalidad propia, como el Padre y el Hijo, nuestras posturas hacia Él cambian por completo. La naturaleza personal del Espíritu Santo afecta de diversas formas nuestra relación con Él. En la persona y obra del Espíritu Santo, el evangelista y escritor Torrey señala lo importante que es la condición personal del Espíritu Santo. Insiste en que solo un ser con personalidad puede comprender nuestros problemas y ayudarnos. No podemos sostener un diálogo con las piedras, con los árboles o con las fuerzas impersonales. En cambio, por ser una persona divina, el Espíritu Santo puede comprender profundamente nuestros asuntos, puede ayudarnos. Esto nos permite ir en busca de su ayuda. Entre nuestros himnos y coros hay varios en los que se pide ayuda al Espíritu Santo. El primer verso de uno de estos himnos de petición dice: Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Qué oración tan ferviente la de esta súplica cantada al Espíritu Santo. No es este el único himno dirigido a Él, son numerosos. Si el Espíritu Santo no fuera una persona,
¿De qué forma podría conocer nuestras circunstancias para ayudarnos? Nuestros himnos de súplica al Espíritu serían absurdos. Evidencias bíblicas. Se preguntará, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Esto es algo que se ve con claridad a lo largo de toda la Biblia. Con frecuencia no se distingue entre ser persona y poseer un cuerpo. Cuando decimos que una entidad es una persona, hay quienes entienden falsamente que estamos diciendo que dicha entidad debe poseer una forma carnal. Sin embargo, Jesús mismo no tuvo una forma carnal como la nuestra después de su resurrección. El apóstol Pablo lo dijo: aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 2 Corintios 5:16. ¿Quiere decir esto que Jesús perdió su condición de persona? Por supuesto que no. No conozco creyente alguno que estaría en desacuerdo con la afirmación de que el Padre es una persona viviente. Sin embargo, nadie lo ha visto jamás, porque Él es espíritu. Juan 4:24. Una entidad es personal, tenga corporeidad o no, si tiene los atributos de una persona. Puesto que el Espíritu Santo tiene todos los atributos de las personas, aunque no sea visible, es persona. Veamos las pruebas bíblicas acerca de esto. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona porque la Biblia usa continuamente pronombres personales para referirse a Él. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:7-8. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Se atribuyen al Espíritu Santo muchos actos que sólo una persona puede realizar. He aquí una breve lista de estas acciones personales. Primero, el Espíritu Santo habla. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Segundo, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Tercero, el Espíritu Santo ora por nosotros. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Romanos 8:26. Cuarto, el Espíritu Santo nos enseña. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Quinto, el Espíritu Santo testifica sobre el Señor. Pero cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí. Sexto, el Espíritu Santo nos guía. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Séptimo, el Espíritu Santo les da órdenes a las personas que sirven a Jesucristo. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Hechos 16, 6, 7. Octavo, el Espíritu Santo llama a las personas a la obra de Dios y las coloca en sus distintas posiciones dentro de ella. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Noveno, el Espíritu Santo fortalece a los creyentes. Entonces las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. En realidad, hay capítulos enteros de la Biblia que han sido escritos para narrar las actividades del Espíritu Santo. Esta lista solo nos ofrece algunos aspectos sobresalientes. Al Espíritu Santo se le atribuyen diversas características de las personas. Para ser persona, un ente debe tener ciertos atributos: conocer cosas y hechos, tener sentimientos como gozo, ira, placer, tristeza, y tener voluntad para decidir cuáles serán sus actitudes hacia estos sentimientos. ¿Tiene el Espíritu Santo todos estos atributos? Primeramente, se le atribuye conocimiento, como lo demuestran los siguientes pasajes. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera Corintios 2:10. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Romanos 8:27. Pensemos en esto. El Espíritu Santo tiene el intelecto necesario para buscar las cosas profundas de Dios, además de escudriñar y comprender el corazón humano. Permítame relatarle una experiencia propia con respecto al conocimiento del Espíritu Santo. En un caluroso día de verano, les estaba predicando a unas 1.300 personas que asistían a un culto nocturno en mi iglesia. A mediados del sermón, sentí en mi espíritu la impresión de un irresistible impulso que venía del Espíritu Santo. Él me estaba revelando que una de las personas que se hallaban en la congregación había salido de su casa para suicidarse, y que si no fuera salva aquella noche, todo habría terminado para ella. Después de recibir aquel conocimiento, traté de continuar mi sermón como si nada hubiese sucedido, pero me sentí demasiado constreñido. Por fin, suspendí el sermón por unos minutos y le expliqué la situación a la congregación. Entonces pedí: si esa persona está presente, haga el favor de levantar la mano. Una joven levantó la mano y después del culto me reuní con ella en mi oficina. Aunque había salido de su casa con la intención de no regresar jamás, una amiga la había convencido para que asistiera al culto. En la mente solo tenía la idea del suicidio, hasta que oyó que Dios se interesaba por ella y quería sacarla de su desesperación. Mientras hablábamos, ella lloraba amargamente, confesó sus pecados y regresó salva a su casa. Cerca de un año más tarde, recibí carta suya en la que me decía que estaba llevando una vida feliz en el Señor. Experiencias como esta me dan la seguridad de que el Espíritu Santo conoce todos nuestros pensamientos y circunstancias. Sí, el Espíritu Santo tiene conocimiento. En segundo lugar, el Espíritu Santo tiene emociones y sentimientos, como lo indican estos pasajes. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8:26. Estos pasajes bíblicos demuestran que el Espíritu Santo posee una serie de emociones. Derrama el amor de Dios en nuestro espíritu. Es posible entristecerle y gime en ardiente intercesión a favor nuestro. En tercer lugar, el Espíritu Santo tiene voluntad y obra según esa voluntad y sus planes. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos 16:6-7. Una de las tonterías más grandes que la gente trata de hacer hoy es usar al Espíritu Santo para lograr sus propósitos. Él no es un ente impersonal, un objeto inanimado o un poder desconocido que podamos utilizar. Es una persona real y usa personas para realizar su propia obra y según su voluntad. En el verano de 1964 yo mismo experimenté con toda su fuerza esta realidad. Llevaba una semana en California, donde predicaba en varias iglesias. Acababa de comprar mi pasaje de avión para ir al estado de Washington, cuando de repente me sentí inquieto y turbado en el espíritu. Traté de calmarme, pero no pude. Tenía pensado asistir a una fiesta organizada por el Concilio Misionero Femenil antes de irme. Cuando llegué a la fiesta, le pedí a la presidenta de la reunión de mujeres que me consiguiera un lugar tranquilo para poder orar. Me arrodillé ante el Señor y de inmediato el Espíritu Santo me mostró claramente que su voluntad era que me quedara en aquella ciudad una semana más. Por unos instantes fui enumerando mis excusas sobre por qué me debía ir, pero seguía sin tener paz. Finalmente, cuando me sometí al Señor y le dije que le obedecería, regresó a mí la paz, inundando mi corazón y mi mente. Al recordar aquella situación, me doy cuenta de que mi obediencia a la voz del Señor produjo resultados evangelísticos y fruto para su reino. A partir de mi propia experiencia personal, le puedo decir que el Espíritu Santo tiene una voluntad y una forma de dárnosla a conocer. No hay duda alguna de que la Biblia lo presenta como una persona real que tiene conocimiento, sentimientos y voluntad. Él habita y obra dentro de nosotros y con nosotros. Sabedores de esto, podremos dar nuevo impulso a nuestra evangelización por medio de su poder sobrenatural, si lo reconocemos, le damos la bienvenida y lo adoramos en nuestro caminar personal y en nuestro ministerio público. La naturaleza personal del Espíritu Santo es la razón por la que es tan importante que le rindamos adoración. ¿Se nos podrá exigir que adoráramos a un poder impersonal? No. Pero alabado sea su santo nombre. Él nos responde como persona, una persona perfecta, porque es Dios.